Bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué lindo poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Hoy es día del Señor, un día donde podemos tener un tiempo para adorar a nuestro Señor. No olvidarnos que hoy es domingo, hoy es día el cual como hijos de Dios le dedicamos a nuestro Señor y tenemos un tiempo para alabar al Señor, para orar como lo hemos hecho recién con nuestros hermanos y en esta mañana poder tener este tiempo de la palabra de Dios. Quiero comenzar saludando a cada uno de los hermanos que nos están acompañando vía este medio, el cual podemos juntos abrir su palabra y poder ser desafiados con la palabra de Dios. Quiero animarles en primer lugar, mis hermanos, estas decisiones que se están tomando de no tener culto en nuestro templo, son medidas que se han tomado, no son medidas que van a continuar hasta siempre, sino que son medidas que se están tomando hasta nuevo aviso. ¿Sí? Entonces pueden haber algunos cambios. Dios quiera que la semana que viene podamos estar compartiendo juntos en nuestra iglesia, en nuestra amada iglesia, y poder alabar juntos al Señor, pero hasta que dure toda esta situación continuaremos utilizando estos medios para poder alabar juntos igual a nuestro Señor. Recuerden, en la palabra de Dios encontramos que las reuniones se hacían en casa y necesitamos volver a levantar nuestros altares familiares. Muchos de nosotros quizás deberíamos preguntarnos ¿por qué queremos salir de esta situación? ¿Por qué queremos salir de todo esto? ¿Será que queremos salir de todo esto para seguir en la misma condición que estábamos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer durante todo este tiempo? En el Salmos capítulo 46, versículo 10, dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced. Y déjame decirte que hay algo que el Señor está permitiendo en este tiempo de quietud, y es que podamos conocerlo a Él. Mi querido hermano, crece en la gracia del Señor. Ten tiempos para orar, ten tiempos para el estudio de su palabra, ten tiempo para meditar en qué es lo que estás haciendo de tu vida, si estás dedicando tu servicio al Señor, cómo lo estás haciendo, si estás involucrado en su obra, si estás haciendo lo que Dios te llamó a que hagas. Y en este tiempo de quietud nosotros podemos confiar en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, ¿sí? Hasta el versículo 16, para poder comenzar en esta mañana leyendo este pasaje de la palabra de Dios. Recuerden, del versículo 1 en adelante vamos a ver el juicio contra los idólatras, ¿sí?, que consultaban a los profetas. Luego vamos a ver del versículo 12 en adelante la justicia del castigo de Jerusalén. Otras versiones dicen el castigo justo de Jerusalén. Pero versículo 12 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedaren desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana pedir que tú hables a nuestras vidas. Señor, en este tiempo difícil, Señor, podemos ver estos tres hombres, Señor, que en este tiempo difícil, Señor, en tu palabra se mencionan como esa protección que tú darías a estas personas por la vida que vivían hacia ti. Gracias te damos. Te rogamos que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar en esta mañana leyendo este pasaje de la palabra de Dios
y me llamó mucho la atención dando lectura de este pasaje, porque está hablando acerca de la justicia del castigo de Jerusalén. Y acá comienza el versículo 12 diciendo, vino a mí palabra del Señor, diciendo, la misma palabra que comienza el capítulo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, luego dice, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Y ahí comienza en el versículo 14 algo que me llamó mucho la atención, y dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ¿sí? Yo me imagino que si estuviese Noé, como dice acá, Daniel y Job, igual la gente no hubiese escuchado. Su corazón estaba tan endurecido, por eso se llega a la justicia del castigo de Jerusalén. No hubiesen escuchado a estos hombres que predicaron en su tiempo, que vivieron una vida diferente. Ahora, podríamos hablar de ese punto de vista, pero yo quiero hablarte de por qué se mencionan estos tres hombres en esta porción de la palabra del Señor. Y si tú sigues la lectura bíblica, te vas a dar cuenta que continúa hablando por 4 o 5 veces diciendo, si estos hombres estuviesen aquí, yo hubiese cuidado la vida de estos hombres. Y me lleva a la pregunta de ¿qué es lo que vivieron o qué es lo que hicieron estos hombres para encontrar la protección del Señor? Bueno, déjame decirte que muchos de nosotros pensamos que con solo ser hijo de Dios nosotros vamos a vivir bajo la protección del Señor. Y déjame decirte que la palabra de Dios es clara cuando nos habla de que nosotros debemos vivir bajo ese refugio del Señor. Debemos buscar la protección del Señor. No es que yo soy un hijo de Dios y por eso yo puedo hacer lo que quiera y vivir como yo quiera y yo voy a disfrutar de la protección del Señor. Es verdad, Dios nos va a proteger. Pero según este pasaje lo que yo puedo ver es que el estilo de vida que vivieron estos hombres les llevó a vivir una vida bajo la protección del Señor, bajo la poderosa mano del Señor. Por eso, otras versiones de este pasaje de la palabra, por ejemplo, las Biblias de las Américas, dice, entonces vino a mí palabra del Señor, haciendo referencia a estos dos pasajes que estamos leyendo en otra versión, diciendo, versículo 13, Hijo de hombre, si su país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extendiese mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales. Hombres y animales. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, si la tierra se obstinare en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella y le cortaría el abasto de pan para que sufriera el hombre y acabaría con hombres y animales. En caso de que allí vivieran Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. ¿Te das cuenta? Las versiones, aunque aclaran un poquitito más, pero nos hace ver, ¿sí? Dice la palabra, si estarían estos hombres, Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Es verdad, somos hijos de Dios. Vamos a disfrutar de la protección del Señor. Pero también nosotros tenemos que considerar cómo estamos viviendo. ¿Será que estamos viviendo bajo la protección del Señor? ¿Será que estamos viviendo cerca del Señor para poder vivir bajo esa protección del Señor, como el Salmo 91 dice, de esa seguridad y protección que nosotros podemos tener como hijos de Dios, pero cerca del Señor? Mira, estos textos que hemos dado lectura nos dicen que si el Señor derrama su juicio sobre la tierra, los únicos hombres que se librarían de los juicios serían, y lo mencioné varias veces, y lo menciona la palabra, Noé, Daniel y Job. Ahora, ¿por qué no vamos a la palabra, ¿sí? Y vemos qué hicieron
o qué fue de la vida de estos hombres que disfrutaron de la protección de Dios sobre su vida, aún, ¿sí?, en el tiempo del juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué se mencionan? ¿Por qué mencionan a estos tres hombres? Y vamos a comprender que por medio de la vida de Noé, de Daniel y de Job, cómo nosotros podemos vivir bajo la protección de Dios en este mundo, donde hay mucha maldad, donde la gente está haciendo cosas aberrantes en contra de Dios. Y yo quiero que en esta mañana podamos ver la vida de cada uno de estos hombres que hallaron protección en el Señor. Hay muchos hombres más, muchas mujeres más, pero quiero hacer mención de estos tres que se mencionan en el libro de Ezequiel. Vamos a comenzar con el primero. Comienza la palabra de Dios y dice Noé, ¿sí? Y para eso vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Y dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré, o sea, barreré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9, que comienza hablando acerca de la construcción del arca, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mira qué interesante este pasaje de la palabra del Señor, ¿sí? La versión Reina Valera contemporánea dice de este pasaje: el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer lo malo. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho el corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. ¿Te das cuenta lo que la palabra de Dios menciona de Noé? Bueno, número uno, ya que el libro de Ezequiel menciona al primer hombre que habla de que si estuviera este hombre, él tendría esta protección mía. Bueno, vamos al libro de Génesis y podemos ver que tenemos que caminar como con Dios, como caminó Noé. ¿Sí? Esa es la primera enseñanza que yo quiero que veamos en esta mañana. Tenemos que caminar. El caminar con Dios de Noé fue un caminar diferente, a tal punto que dice la palabra que Noé halló gracia, y dice la palabra de Dios que Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, siempre anduvo. Esta palabra es siempre caminó con Dios. Mira, mi querido hermano, la palabra de Dios nos dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, porque Noé caminaba con Dios, caminaba en los caminos del Señor, aún en una sociedad llena de maldad. Por eso vimos el primer versículo, versículo 5, ¿sí? Dice: los pensamientos de su corazón era siempre de hacer lo malo. Noé vivía en un tiempo y en una sociedad donde había maldad en el corazón del hombre, pero Noé se mantuvo firme, y no se mantuvo firme porque él iba a la iglesia, sino porque caminaba con Dios. Caminaba con Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Vamos a nosotros a hallar la protección del Señor cuando empecemos a caminar con Dios. Aún en una sociedad de la cual los pensamientos del hombre eran solamente el mal. Y me hace pensar un poquito, ¿no estamos viviendo en un tiempo donde en el corazón del hombre solo hay maldad?
donde se empieza, bueno, siempre fue eso, pero ¿no estás viendo la maldad que está saliendo del hombre? No sé si te das cuenta hasta qué punto el hombre está yendo en contra de Dios, cuántos lugares estaban aprobando las leyes del aborto, leyes que tienen que ver en contra del mismo Señor. Bueno, déjame decirte el error que muchos cristianos cometemos viendo todo este panorama es que queremos vivir bajo la protección de Dios y no queremos dejar nuestros malos caminos. ¿Sabes por qué muchas veces no sé, quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir porque no es algo exclusivista, pero ¿sabes por qué muchas veces no vemos la protección de Dios? No es porque Dios no es Dios o porque Dios en algún momento dejó de ser Dios, sino porque nosotros no queremos dejar nuestros malos caminos. Muchas veces queremos caminar con el mundo y disfrutar de la provisión, de la protección, de Dios sobre nuestras vidas. Y es como que queremos caminar tomado de la mano del mundo y de Dios. Y déjame decirte, la palabra de Dios dice, si tú amas al mundo, aborreces a Dios. Y si tú te acercas a Dios, aborreces al mundo. Tú no puedes servir a dos señores a la vez. Y si tú quieres vivir bajo la protección del mismo Señor y que se haga real el Salmo 91 en nuestra vida, debes alejarte de ese camino que no agrada a Dios, de ese camino lleno de maldad, del camino que estamos viviendo en este mundo y poder acercarme a los caminos del Señor y caminar una vida tomado de la mano del Señor. Tenemos que tener claro, Dios no quiere que nos vaya mal, ¿sabías? Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que terminemos en la cárcel. Dios no quiere que terminemos en el hospital. Pero déjame decirte que ese va a ser nuestro destino si continuamos caminando lejos de Dios. Muchos que caminaron lejos de Dios, aún en su inmenso amor, Dios permitió y Dios se los llevó para evitar cosas peores en su vida. Pero déjame decirte, el Señor quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos, que caminemos con Él. Si vamos un segundito al libro de Ezequiel, un pasaje del libro de Ezequiel, versículo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice la palabra del Señor, versículo 11, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuelvo a mencionar y a leer esta porción, ¿sí? Dice la palabra, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que quiero que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El Señor no quiere, quiere que nosotros volvamos de nuestros malos caminos y que caminemos con Él. Este es un tiempo donde debemos predicar la palabra del Señor, porque el Señor quiere que el hombre se acerque a Él. El Señor no viene, el Señor retarda su venida, porque quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios no va a caminar con nosotros en nuestros malos caminos. Él dijo claramente en su palabra, ¿sí?, que nuestros caminos no son sus caminos. En el libro de Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 8, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque tus caminos no son mis caminos. Y déjame decirte, claramente el Señor dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Déjame decirte, mi querido hermano,
En primer lugar, vemos el ejemplo de Noé, porque Noé caminó con Dios. Y sabes que, mi querido hermano, mi querido amigo que estás mirando vía online, este culto, déjame decirte que aquellos que disfrutan de la protección del Señor son aquellos que caminan con Dios. Y quizás tú no estás caminando con Dios. Quizás tú estás lejos de Dios. Y su palabra dice que todos aquellos que somos pecadores, te incluye a ti, me incluye a mí. Estamos lejos de Dios. Y Dios quiere que caminemos con Él. ¿Como quién? Como Noé. Y tú puedes caminar como Noé. Tú, mi querido hermano, puedes caminar como Noé, tomado de la mano del Señor, pero alejado del camino del mundo. Porque no puedes servir a dos señores a la vez. No puedes caminar en dos sentidos a la vez. Tú tienes que caminar bajo la protección y de la mano del Señor. Ahora, en el libro de Ezequiel, en segundo lugar, se menciona a otro hombre. Y dice, número 1, Noé, pero número 2, Daniel. Y para ver este ejemplo de por qué se menciona a Daniel, vamos a ir al libro de Daniel. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a buscar este pasaje, Daniel capítulo 6, que me imagino que muchos han leído o han dado lectura de este pasaje, Daniel capítulo 6, versículo 4. Perdón, capítulo 6, versículo 4, sí. Yo estaba en el capítulo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Al versículo 10 dice la palabra del Señor. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el comienzo de cómo Daniel, ¿sí? Lo van a tirar en el foso de los leones, lo van a poner con los leones y vamos a ver la protección del Señor. Pero dice, estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. Esta palabra fiel, porque él era fiel y no se había hallado nada de esto en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sí? Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mira, en primer lugar se menciona Noé, porque Noé caminó con Dios. Ahora, en segundo lugar, se menciona a Daniel, porque Daniel fue fiel con Dios. Y mira, déjame decirte, nosotros tenemos que ser fieles con Dios como lo fue Daniel. Él fue fiel a Dios. Ahora, los enemigos de Daniel buscaban ocasión contra él para destruirlo. Piensa, esta gente quería destruir a Daniel, haciendo que el rey firmara un edicto para que nadie pudiera hacer petición a ningún dios u hombre fuera del rey. Ellos sabían que Daniel era fiel a su Dios. Y ellos pensaron, si hacemos esto, ¿sí? En cuanto a su relación con Dios, ¿sí? Ahí va a caer Daniel. Ellos querían destruirlo. Pero es interesante porque vemos en este relato de la palabra del Señor, Daniel era fiel y nada ni nadie iba a hacer que Daniel dejara de orar a su Dios.
Nada ni nadie, ni sus enemigos, que armaron todo este plan para destruir a Daniel, ni sus amenazas, firmado un edicto. Si tú no lo haces, serás lanzado a donde están los leones. Ni el edicto real, aunque fue firmado por la misma autoridad. Déjame decirte, me hace pensar un poquito. ¿Por qué nosotros hoy estamos aquí reuniéndonos, mi querido hermano? No porque nos falta fe. No porque esto me muestra a mí que yo estoy pecando contra Dios. No, mi querido hermano. Hoy nosotros nos acatamos a las leyes gubernamentales porque ninguna de estas leyes hasta ahora va en contra de Dios. Porque no nos prohíben leer la palabra del Señor. Porque no es que están prohibiendo el tiempo de la palabra de Dios en las iglesias. Es por prevención. Y déjame decirte, ni un edicto real pudo parar la fidelidad o pudo detener la fidelidad, ni la amenaza de ser lanzado al foso de los leones. Daniel no cambió, él siguió orando y adorando a Dios como siempre lo había hecho. Es lindo ver esta palabra y es interesante ver y un desafío para nosotros. Y daba gracias, termina el versículo 10 diciendo, delante de su Dios como lo solía hacer antes. No hubo nada que frenó lo que Daniel hacía, nada, ni las amenazas, ni el edicto, ni nada detuvo el tiempo de Daniel con el Señor. Mi querido hermano, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿será que en este tiempo de quietud el Señor te está mostrando que había algo que tú habías dejado de hacer durante este tiempo? Durante este tiempo donde tu trabajo te ha ido bien, donde has escalado económicamente, donde hubieron muchas prioridades y has dejado a un lado a Dios. ¿Será que este tiempo el Señor te está mostrando que tu fidelidad con el Señor ha mermado? Tu fidelidad ha bajado, tu fidelidad ha sido amenazada y ha ganado batalla. Bueno, déjame decirte que nosotros tenemos que ver esta vida de este hombre como una vida fiel a Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de este tiempo, tu fidelidad con el Señor debería estar intacta. Debería estar ahí, al punto máximo, donde tú eres fiel a pesar de que si hoy sale un edicto que diga que no podemos adorar al Señor, que tú puedas ser fiel al Señor y puedas volver a tu hogar y abrir las ventanas de tu casa, como lo hacía Daniel, que apuntaban a Jerusalén, y que nosotros podemos en cualquier lado poder levantar nuestros ojos y ver que Dios está ahí. Qué lindo, mi querido hermano, es ver la fidelidad que Daniel tuvo. Por su fidelidad a Dios, Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero aún ahí la protección de Dios estuvo con él. Si tú ves el versículo 20, dice, y acercándose al foso, ya habían tirado a Daniel al foso de los leones, lo habían puesto ahí, llamó a voces a Daniel con voz triste, el rey, y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mira la fidelidad que otros veían. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Querido hermano, podemos ver la protección de Dios aún en Daniel. No solo porque se menciona en el libro de Ezequiel, sino en la vida de Daniel podemos ver la protección del Señor. Otros pudieron reconocer, tú has sido fiel, y mira cómo el Señor te cuida. Y muchos ven tu vida y pueden decir, hay algo diferente. A pesar del coronavirus, a pesar de este tiempo difícil, a pesar de que escasea la comida, a pesar de que no hay dinero que circula, a pesar de todo el miedo que hoy hay,
Otros pueden ver tu fidelidad al Señor y otros pueden conocer que hay un Dios vivo y verdadero. Cuando el cristiano, o mejor dicho, como cristianos, ¿sí? Quisiéramos, ¿sí? O mejor dicho, como cristianos, nosotros deberíamos o tendríamos que buscar ese respaldo, esa protección de Dios que Daniel tenía en su vida. Lamentablemente no somos fieles con Dios. Y muchas veces en el primer problema nos apartamos. Con la primera crítica abandonamos la iglesia. Cuando viene la oposición a nuestras vidas nos atemorizamos y nos apartamos de los caminos del Señor. Pero ¿sabes lo que hizo Daniel? En los tiempos más difíciles, Daniel fue fiel a su comunión con el Señor, a su relación con el Señor. Noé caminó con Dios. Daniel fue fiel a Dios. La fidelidad de Daniel. Y debemos aprender de la fidelidad de Daniel para que nosotros también podamos decir, pase lo que pase, yo seguiré adorando y sirviendo a mi Dios. Ese debería ser nuestro lema. Ese debería ser nuestras palabras en este tiempo. Pase lo que pase. Déjame decirte, mi querido hermano, muchos tienen un resfrío y ya están asustados y están pensando cómo hacerse la prueba. Déjame decirte, pase lo que pase. Sea que estés infectado, sea que no estés infectado, sea que el Señor te permita pasar por un tiempo difícil, sea que no, pase lo que pase, yo seguiré adorando y sirviendo a mi Dios. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Ahora, Ezequiel menciona 3 hombres. Noé, y podemos ver que Noé caminó con Dios en el libro de Génesis. Segundo lugar, Daniel, y podemos ver que Daniel fue fiel a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles. Noé caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Daniel fue fiel a Dios, a su comunión con Dios. Ahora, menciona a un hombre más, y menciona a Job, ¿sí? Y para ver un poquito a Job, vamos a ir al libro de Job mismo, capítulo 1. Ya vamos a terminar este último punto. Vamos a ir al libro de Job. Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! ¡Qué lindo pasaje de la palabra del Señor! ¿Por qué? Porque vimos a Noé como un hombre que caminó con Dios, vimos a Daniel como un hombre fiel a Dios, pero vemos a Job como un hombre temeroso de Dios. Por eso este último hombre desafía mi vida también a que nosotros debemos ser temerosos como Job lo fue. Mira, algo que resalto de este pasaje es que no es que hubo una reunión de amigos. No hubo un tiempo donde estaban los amigos y alguien dijo, mira, ¿no has considerado a este hombre porque es un hombre recto, justo? Sino que las palabras salen de la propia voz del Señor. El Señor mismo dio testimonio de Job diciendo que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Querido hermano, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿será que el Señor dice lo mismo de nosotros? ¿Será que el Señor dice, ¿no has considerado a mi siervo Hernán?
perdón que me ponga como ejemplo, y no como un ejemplo, sino el ejemplo en mi nombre, porque hoy yo estoy aquí. Pero ¿por qué no ahí donde estás te preguntas, ¿será que el Señor podría decir de mí, y pon tu nombre? ¿Será que el Señor podría decir, ¿no has considerado a mi siervo Ignacio? ¿No has considerado a mi siervo Cristian? ¿No has considerado a mi siervo Osvaldo? ¿No has considerado a mi sierva Adriana? ¿No has considerado a mi sierva María? ¿No has considerado a mi sierva? Y pon tu nombre. Pon tu nombre ahí. Rosita, Marjorie, Mercedes. No sé, pon tu nombre. ¿Y será que el Señor puede decir que nosotros somos temerosos, que vivimos una vida apartado del mal? Mira, fue el mismo Señor que lo menciona. Un día vinieron a él a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo el Señor, el mismo Señor dice, ¿de dónde viene? Y él le respondió, de rodear la tierra. Y versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Mira, mi querido hermano, déjame decirte, el problema de muchos cristianos, el problema que muchas veces tenemos o que luchamos, es que nos apartamos, no nos apartamos del mal. No nos apartamos del mal. No nos apartamos de las malas compañías. El problema de muchos de nosotros es que nos enredamos en estos caminos de maldad. Y queremos que Dios nos proteja. Queremos disfrutar de la protección del Señor, pero no nos apartamos de las malas compañías. No dejamos de ir a lugares que como hijos de Dios ya no nos conviene ir. Ya no nos conviene estar. Y queremos la protección del Señor, pero no queremos dejar de asistir a esos lugares que a Dios no le agrada. Mi querido hermano, déjame decirte, Job fue un hombre temeroso de Dios. Tenía temor de fallarle al Señor. Tenía temor de hacer algo que a Dios no le agradara. Y déjame decirte que aquellos que disfrutan de la protección del Señor son personas temerosas de Dios, son personas que temen fallarle a Dios. Y déjame decirte, le vamos a fallar. Vamos a fallarle. Pero el mismo temor a Dios nos va a llevar a nosotros a reconocer que le hemos fallado y a volver a restaurar nuestra comunión con el Señor, pidiéndole al Señor que limpie, pidiéndole al Señor que me perdone, pidiendo al Señor que me sane. El cristiano que no teme a Dios ni se aparta del mal, la palabra de Dios nos dice que será quebrantado. Si tú me acompañas un segundo, Proverbios capítulo 10, ahí nomás estamos cerquita. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Voy a volver a leer. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Te das cuenta? Habla a aquellos que caminan en integridad y anda confiado, y aquel que anda en malos caminos será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Mira lo que dice este pasaje, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Será quebrantado. El cristiano que no teme a Dios ni se aparta del mal, dice la palabra que será quebrantado.
Pero Proverbios 10 dice, el que anda en integridad vivirá confiado, bajo la protección, bajo la guía, bajo la mano poderosa de nuestro Señor. ¿Sabes? Una garantía de la protección de Dios sobre nuestra vida es que le temamos y que nos apartemos del mal, que andemos en sus caminos y que tratemos siempre de hacer lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Quieres una garantía de la protección del Señor sobre tu vida? Teme al Señor. ¿Quieres una garantía? Apártate del mal. Camina con Dios. Vive una vida fiel a tu comunión con el Señor. A pesar de todo lo que está pasando, sé fiel a Dios. Camina tomado de la mano del Señor y ten temor a Dios. ¿Qué diferencia hay hoy entre el miedo que la gente tiene y la palabra temor? Bueno, déjame decirte, mi querido hermano, hay una gran diferencia. En mí como hijo de Dios ya no hay miedo, porque yo estoy seguro que si algo sucede en mi vida, dice la palabra de Dios que hay una morada, hay una vida eterna, hay una salvación por la cual yo hoy disfruto y un día estaré con el Señor cara a cara y disfrutaré eternamente con el Señor. La gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo porque no sabe dónde va. La gente no sabe dónde va. Y aunque creo que no está bien dicho, la gente sí sabe. La gente sabe que hay un cielo y un infierno. Por eso aún en esta ciudad de Pasaje, el otro día caminando por las calles de Pasaje, algo que me llamó la atención es que personas que conozco, que he ido al mercado, que he ido a comprarle carne, gente que le he ido a comprar la leche, gente que le he ido a comprar, que le fui a comprar huevos, ¿sí? Esa gente en este tiempo, cuando les pregunté cómo estaban, me decían, tomado de la mano del Señor, confiando en el Señor, poniendo mi fe en Cristo. ¿Sabes? La gente sí sabe. La gente sabe que está viviendo lejos de Dios. Y la gente necesita escuchar el Evangelio. Necesita escuchar. Necesita escuchar de personas que caminan con Dios. Necesitan escuchar de personas que son fieles a Dios. Necesitan escuchar de personas que son temerosas a Dios. Y ellos mismos disfrutaron de la protección del Señor. ¿Tú quieres vivir una vida bajo la protección de la mano del Señor? Bueno, no es solo soy un hijo de Dios. Es vivir una vida bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte, dice la palabra del Señor. Pero Él nos cubrirá con sus alas cuando nosotros estemos dispuestos a venir a Él. Por eso, mi querido hermano, quiero orar y quiero terminar este tiempo. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Por qué quieres salir de esta situación? ¿Quieres seguir viviendo la vida que vivías? ¿Quieres seguir viviendo lejos de Dios como lo has estado haciendo? Sin comunión con Dios, sin lectura, sin oración, sin tener tiempos con tu familia para orar, teniendo tu altar familiar. Bueno, si esa tu respuesta es sí, he estado lejos de Dios, bueno, es tiempo de que tú puedas orar al Señor y puedas decirle, Señor, yo quiero volver a caminar contigo. O quizás tú estás lejos de Dios y quizás tú no tienes a Cristo en tu corazón. Bueno, dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero caminar contigo. Y quizás tú has dejado tu fidelidad con Dios. No has sido fiel. No has sido fiel con Dios. También es tiempo de volver a ser fiel con el Señor y de ser temeroso al Señor, como quizás lo has sido antes, pero ahora te has olvidado de que hay un Dios que ve, un Dios que mira, un Dios que está viendo nuestras vidas y está viendo nuestro andar y nuestro caminar y nuestro conducir diario. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, no tenemos prohibición para adorarte. Señor, no hay un edicto que diga que no podemos alabarte. Estamos viviendo en un tiempo donde a nivel mundial, Señor, se están viendo cosas que antes no se veían. O quizás se están viendo cosas
que tu palabra lo registra. Las mismas personas que frente a realidades, frente a temor, frente al miedo de este mundo, hay gente que está buscando de ti, pero hay gente que no está buscando de ti. Señor, como hijos tuyos, nosotros queremos vivir una vida tomado de tu mano y caminar como Noé caminó. Queremos vivir una vida fiel a ti, como lo fue fiel Daniel. Daniel, a pesar de todo, caminó en fidelidad. Y también queremos ser temerosos como Job lo fue. Señor, nosotros queremos vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Y Señor, quizás también por medio de este medio hay alguien que está escuchando este tiempo, que está escuchando esta palabra, que está abriendo su palabra y que está escuchando que está lejos de ti. Señor, toca su corazón y que esa persona pueda, número uno, reconocer delante de ti que es pecadora, que está lejos de ti. Número dos, que tú moriste en esa cruz por esa persona. Que tú moriste en esa cruz y pueda decir, tú moriste por mí, tú ocupaste mi lugar, tú me amaste, tú me puedes limpiar, me puedes sanar, puedes hacer que sea una nueva criatura. Y en tercer lugar, que pueda orar, que pueda reconocer delante de ti que es pecadora, que no hay otro camino para llegar a ti que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo, y que pueda pedirte perdón porque está lejos de ti. Que pueda acercarse a ti y pueda empezar a caminar contigo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos terminando ya este tiempo. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que podemos tener junto a la palabra del Señor. Mi hermano, ten un tiempo con la palabra del Señor, que la palabra del Señor sea tu refugio en este tiempo, que puedas encontrar en Él el refugio. Mi querido hermano, estamos orando por vos. Estamos orando por vos, por tu familia, por tus necesidades económicas, por tu provisión, por tu protección y por la provisión del Señor para tu vida. Ora por nosotros, ora por tu pastor, ora por mi familia, ora, mi hermano, oremos unos por otros para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. El día miércoles vamos a tener nuestras iglesias hogar. Si esto no cambia, y como vemos que esto va a continuar de esta forma, tendremos nuestros tiempos en nuestros hogares para poder alabar a nuestro Señor, mis queridos hermanos. ¿Sí? Tenemos un grupo de WhatsApp, mi querido hermano. Sería muy bueno que tú puedas compartir en ese grupo y puedas decir, mire mi hermano, si tú oraste por los hermanos, pon ahí, mi hermano, oré por ustedes. Si tienes una necesidad, pon en el grupo, mi hermano, estoy pasando por esta necesidad. Pero hagamos que estas redes sociales, hagamos que esto sirva para algo bueno, mi querido hermano, y podamos saber todos los hermanos en qué condición nos encontramos para poder orar unos por otros, mis queridos hermanos. Tomemos todas las medidas de prevención, trata de quedarte en tu casa, de poder pasar tiempo de quietud, esperando y ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Disfruta con tus hijos, disfruta con tu esposa este tiempo y hagan cosas juntos como familia. En el grupo de WhatsApp también se envió un material que es para trabajar con niños. Sería muy bueno, ustedes que tienen niños, nosotros que tenemos niños también. Hay momentos donde ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué inventar, la casa, la historia. Bueno, busca métodos para poder empezar a trabajar con los niños. Ahí te mandamos algunos para que tú puedas ser de bendición para tu familia y también de bendición para tus hijos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Mi querido, ora al Señor, clama al Señor y busca en Él el refugio y la protección de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que tengamos una linda semana. Oramos por ustedes, mis queridos hermanos.